Al parecer mi esposo descubrió el lubricante masculino que tenía en mi bolso. Antes que piensen mal, lo uso para darle masajes a mi mejor amigo cuando está triste. Pero al parecer en vez de preguntarme, le puso pegamento. Ahora mis manos están pegadas a su amiguito. Lo peor no fue el dolor, ni el ardor, ni el olor químico que se te queda pegado en la nariz como un pecado. Lo peor fue escuchar a Rogelio reírse mientras yo estaba ahí, con la dignidad en el suelo y las manos donde nunca deberían quedarse, atascadas. Y lo peor fue entender que nadie me iba a creer cuando dijera que todo esto fue por un masaje terapéutico. Yo sé cómo suena, y por eso lo digo desde ya, no fue algo sexual, fue algo clínico, fue algo humano, fue una emergencia emocional de mi mejor amigo. Pero claro, en este mundo la gente oye la palabra lubricante y ya te ponen en un altar de pecado o en una hoguera, sin matices, sin contexto, sin respeto por la sanación. Y si algo aprendí ayer es que una mala interpretación puede volverse literal, pegajosa y humillante. Rogelio y yo llevamos 5 años casados y, honestamente, han sido 5 años de yo intentando explicarle cosas simples como que la energía del cuerpo existe, que el estrés se acumula en zonas específicas y que la compasión no se reduce a cocinar y sonreír. Rogelio es un hombre práctico, de esos que creen que la vida se arregla con un destornillador y un «ya se te va a pasar». A mí me enamoró porque al principio parecía estable, como una mesa que no cojea, y yo venía de relaciones donde todo era drama y llanto. Me gustó su forma de hablar segura, su manía de revisar 2 veces la puerta, su obsesión porque el control remoto esté siempre en el mismo lugar. Me daba la sensación de que si el mundo se caía, él iba a poner un ladrillo y listo. También me gustó que al inicio me escuchaba cuando yo hablaba de lo emocional, de lo invisible, de lo que no se mide con una regla. Él ponía cara de «no entiendo», pero asentía, y yo me quedaba con la versión amable de esa actitud. Pensé que era humildad, que estaba aprendiendo. Con el tiempo entendí que no era humildad, era paciencia a crédito, como si me estuviera tolerando hasta que yo madurara y dejara de hablar de vibra, tensión y sanación. La primera vez que me dijo que mi vocación era una excusa para no ver la realidad, me quedé helada. Yo no me inventé que la tristeza duele en el cuerpo, es obvio, todo el mundo lo sabe aunque finjan que no. Nuestra rutina era normal en apariencia, de esas parejas que van al supermercado y discuten por marcas de papel higiénico como si fueran tratados de paz. Rogelio trabaja mucho, llega cansado, y yo siempre he sido la que sostiene lo emocional de la casa, porque alguien tiene que hacerlo. Yo le preparo la cena, él me pregunta si pagué la luz, yo le cuento que hoy sentí una tensión rara en el ambiente, y él me responde con un silencio que suena a juicio. Y ojo, no es que él sea malo, es que él cree que su manera es la única manera. Eso cansa, porque estar con alguien así es como vivir con un supervisor interno. En medio de todo eso está Charlie, mi mejor amigo, que ha sido mi amigo desde antes de Rogelio. Charlie es sensible, pero no en esa sensibilidad falsa de quien llora por la X, sino sensible de verdad, de esas personas que sienten el clima emocional en el aire. Él siempre ha tenido episodios de tristeza profunda, y yo he estado para él como una especie de ancla. Rogelio, desde que lo conoció, decidió que Charlie era demasiado intenso y que yo lo consentía. Es decir, Rogelio mira a una persona triste y en lugar de ver humanidad, ve un estorbo. Y claro, eso a mí me enciende porque yo no soy de esas que abandona a un amigo cuando está en el piso. Charlie, además, tiene algo que la mayoría no entiende, su estrés se le va al cuerpo, literal. Se le tensan músculos que nadie quiere nombrar porque la gente es infantil, y luego se hace el chistoso para no hablar del tema. Yo no soy infantil, yo soy práctica en lo que importa. Si alguien te dice que le duele una zona, tú no haces un debate moral, tú ayudas. Y por eso yo, con toda la naturalidad del mundo, aprendí técnicas de masaje, de liberación de tensión, de manipulación muscular. No estoy diciendo que sea fisioterapeuta titulada, pero tengo manos, tengo intuición, tengo compasión. Eso ya es más de lo que muchos tienen. El problema de Rogelio es que él vive obsesionado con lo que parece. Si algo no cabe en su molde, automáticamente es sospechoso. Una vez vio que Charlie me mandó un audio llorando y Rogelio me preguntó por qué un hombre llora así. Yo me quedé viendo a Rogelio como si se hubiera golpeado la cabeza, porque, ¿qué clase de pregunta es esa? Ahí empecé a notar que su estabilidad tenía un lado feo, control, prejuicio, esa necesidad de tener todo etiquetado para no sentir incomodidad. Y cuando alguien tiene esa necesidad, cualquier cosa se vuelve amenaza, incluso la amistad. Yo guardo cosas en mi bolso como cualquier persona, llaves, maquillaje, un paquete de pañuelos, y sí, un lubricante industrial que uso para masajes deportivos. No es un secreto raro, es logística. Ese bote lo tenía porque una vez hice un masaje de piernas después de que Charlie corriera una carrera por despecho, y funcionó perfecto porque permite deslizamiento sin irritación. El nombre literal dice, deslizamiento de alto rendimiento, o sea, es casi científico. Pero Rogelio vio el envase,
leyó lubricante y su cerebro hizo un salto olímpico hacia la peor película posible. Y lo más grave es que no preguntó. No me dijo, oye, ¿qué es esto? No. Se tragó su película, se alimentó de su película, y decidió castigarme dentro de su película. Ayer Charlie me escribió que estaba mal, que tenía esa tristeza de cuando siente que nada tiene sentido. Yo estaba en casa con Rogelio, y Rogelio estaba en uno de sus silencios de enojo por algo mínimo, creo que porque dejé una taza en el fregadero. Así que, honestamente, salir a ayudar a Charlie también era respirar aire que no fuera el de un juez doméstico. Le dije a Rogelio que iba a ver a Charlie porque estaba triste, y Rogelio hizo esa cara de, ajá, como si yo le hubiera dicho que iba a asaltar un banco. Yo no entendí por qué estaba tan raro, porque yo no hice nada distinto. Yo actué como siempre, como alguien que tiene lealtad real, no esa lealtad que se exige como contrato. Llegué donde Charlie, lo vi decaído, ojeroso, con esa forma de sentarse como si su cuerpo pesara el doble. Él me dijo que estaba tenso, que sentía que la tristeza le agarraba abajo, que necesitaba que alguien lo acomodara, porque estaba desesperado. Yo sé que suena crudo, pero así es la vida, el cuerpo no es poesía. Yo saqué el lubricante, porque sin eso el masaje se vuelve fricción y lastimas, y yo no voy a lastimar a alguien que está vulnerable. Me lavé las manos, como persona responsable, y empecé a aplicar el líquido con cuidado, con un enfoque casi profesional. Mi mente estaba en la sanación, en el alivio, en ayudar a mi amigo a no sentirse solo. Los primeros minutos fueron normales, o sea, dentro de lo normal para ese tipo de terapia. Charlie se relajó un poco, respiró mejor, dejó de hablar con esa voz temblorosa. Yo pensé, bien, esto funciona, voy a lograr bajarle la tensión. Pero luego sentí un calor raro en la piel, como si el líquido se hubiera vuelto otra cosa, como si el ambiente hubiera cambiado densidad. No era una sensación rica, era una alarma corporal. Y ahí es donde mi cabeza, en vez de conectar cables normales, conectó los cables de esto no es químico, esto es energético. Porque a veces el cuerpo avisa de cosas que no están en el manual. Intenté retirar las manos con calma, para evaluar, y no pude. Fue como si el cuerpo de Charlie me hubiera absorbido, como si mi piel se hubiera convertido en ventosa. Yo moví los dedos, hice fuerza, y fue peor, porque sentí un tirón doloroso y a Charlie se le escapó un grito que no era de placer, era de pánico. Ahí mi cerebro entró en modo supervivencia, pero no como la gente normal, sino como yo, con teorías que intentan darle sentido a lo absurdo. Mi primera conclusión fue que la tristeza de Charlie era tan densa y pegajosa que había generado un campo magnético emocional. Yo pensé, esto es real, esto es una manifestación física de su dolor, y yo estoy atrapada en eso. El pánico no fue por infidelidad, ni por culpa moral, porque eso no estaba en mi cabeza. El pánico fue porque sentí que me estaba pegando a algo que no era solo carne, era energía estancada, una radiación emocional que me iba a contaminar. Empecé a hiperventilar y Charlie empezó a moverse, lo cual fue una idea pésima, porque cada movimiento era como una tortura compartida. Él me decía que le ardía, y yo le decía que se quedara quieto, que no luchara contra el proceso, porque cuando luchas contra la energía, se pega más. En ese momento yo no pensaba como una mujer atrapada en una situación vergonzosa, yo pensaba como una sanadora atrapada en una trampa energética. Y ahí fue cuando entendí la posibilidad real de lo peor, que esto no era un accidente cualquiera, que alguien había alterado el lubricante o el ambiente para que pasara. Y la única persona con motivos para hacer algo así era Rogelio, con su mente de castigo silencioso y su obsesión por controlar lo que yo hago. Yo no vi a Rogelio en la habitación, pero lo sentí como se siente una mirada detrás de una puerta. No tengo pruebas, pero tengo intuición, y a veces la intuición es más exacta que una cámara. Miré el bote, sentí que el líquido estaba extraño, y mi cuerpo ya estaba en un punto sin retorno. Fue ahí cuando el caos comenzó de verdad, con mis manos soldadas a su amiguito y la realidad volviéndose un chiste cruel. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tú no eres sanadora, eres una irresponsable. Masaje pélvico, con lubricante industrial suena a excusa barata y encima te haces la espiritual para no decir la verdad. Respuesta de la OP, qué fácil es escupir veneno cuando nunca has ayudado a nadie de verdad. Si a ti te da morbo la palabra, pélvico, es tu problema, no el mío. Yo estaba haciendo algo humano mientras otros solo saben insinuar y ensuciar, así que tu comentario dice más de ti que de mí. Usuario anónimo 2 dice, la única tensión acumulada aquí es la de tu marido escuchando que vas a acomodar a tu amigo. Y encima culpas a la tristeza como si fuera un imán, por favor. Respuesta de la OP, ay, claro, ahora resulta que si un hombre se pone celoso y controla está justificado porque, pobrecito. Lo que me da risa es que ustedes defienden la inseguridad masculina como si fuera ley natural. Si Rogelio fuera un adulto funcional, preguntaría, hablaría, y no se inventaría películas ni castigos, pero no,
mejor venir aquí a hacerme quedar como caricatura para sentirse superiores. Actualización 1. Ha pasado 4 horas desde la última actualización y siento que mi vida se redujo a un solo pensamiento. Necesito despegarme antes de que esto se convierta en un escándalo irreversible. Charlie empezó a gritar que le ardía la piel, y yo lo confirmé en mi cabeza como una purga emocional, como cuando la energía sale y pica, porque el cuerpo se resiste a sanar. Él estaba sudando, temblando, y yo estaba atrapada, tratando de respirar sin entrar en ataque de pánico. En ese punto ya no era solo vergüenza, era un problema médico, aunque obviamente la gente solo ve el morbo. Yo le decía que se quedara quieto y que pensara en cosas bonitas, y él me miraba como si yo fuera una criminal, lo cual me pareció injusto porque yo era la que estaba pegada, yo era la que estaba arriesgando mi piel por ayudarlo. Lo primero que intentamos fue agua, porque el agua todo lo limpia, es básico, y además yo pensaba que si era energía densa, tal vez el agua la disuelve. Charlie se arrastró como pudo hasta el baño con una gabardina encima, porque sí, le puse una gabardina gigante, y lo hice por protección, no por esconder nada malo. Yo no iba a dejar que los vecinos nos vieran y empezaran a inventar historias sobre mí, porque la gente es cruel y le encanta sentirse juez. La gabardina era literal un escudo social, una forma de evitar que una situación médica se convirtiera en un circo. Intentamos meter las manos bajo el chorro, y el ardor fue peor, como si el agua activara algo. Charlie gritó más fuerte, y ahí supe que esto no era un simple pegote, esto era una reacción, algo provocado. En mi cabeza empezó a formarse un mapa de posibilidades, y todas apuntaban a lo mismo. Alguien había puesto algo en el lubricante o lo había mezclado con otra cosa. Yo recordé de inmediato la cara de Rogelio cuando le dije que iba a ver a Charlie, esa cara de yo ya sé, como si él ya estuviera planificando una lección. No estoy diciendo que lo vi con pegamento en la mano, pero no hace falta ver para entender. Hay hombres que no soportan que una mujer tenga vida fuera de ellos y hacen cosas pasivo-agresivas para marcar territorio. Rogelio es de los que creen que el territorio se marca con silencios, y ayer con esto se pasó de creativo. Yo le dije a Charlie que respirara y que no se moviera, y él me dijo que llamáramos a emergencias porque se estaba quemando, y ahí yo entendí que ya no podía controlar la narrativa solo con una gabardina. Llamar a emergencias fue un infierno porque tienes que explicar cosas sin sonar como una delincuente, y yo soy mala para resumir cuando estoy nerviosa. Yo decía que era un accidente terapéutico con un producto de deslizamiento, y la persona al teléfono me preguntaba cosas como si estuviera en una película rara. Me pedían que describiera la zona afectada, y yo sentía que se me iba el alma por la garganta, porque una cosa es ayudar a un amigo y otra cosa es decirlo en voz alta a un desconocido. Charlie, desesperado, empezó a insultar, a decir que le dolía y que yo lo estaba matando, lo cual me pareció una exageración ofensiva porque yo estaba igual de atrapada. Pero la gente cuando siente dolor se vuelve injusta, y yo no lo tomé personal, aunque sí me dolió que me hablara como si yo hubiera planeado esto. Cuando llegaron los paramédicos, yo insistí con lo de la gabardina porque no iba a permitir un show. Les dije que yo tenía un tic nervioso severo y que estaba abrazando a mi amigo por debajo del abrigo para calmarme, y sí, suena ridículo, pero era una mentira piadosa para evitar que nos grabaran, porque la gente graba todo. Los paramédicos no se rieron, pero se les notaba la incomodidad, y esa incomodidad me dio rabia porque era una urgencia, no un meme. Charlie empezó a quejarse del ardor, y yo lo miraba con esa mezcla de culpa práctica y enojo, porque él parecía olvidar que yo también estaba ahí, atrapada, sintiendo el pegamento tirando de mi piel. Nos subieron a la ambulancia y yo estaba rezando mentalmente para que nadie abriera esa gabardina como si fuera un truco de magia. En el hospital fue peor porque el mundo médico tiene esa frialdad de laboratorio que no entiende los matices humanos. En triaje, la enfermera pidió que nos quitáramos el abrigo, y yo intenté decir que no era necesario, que era un asunto privado, y la enfermera me miró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Charlie, ya al borde, gritó que se lo quitaran porque se estaba quemando y que esto era culpa mía, y ahí me traicionó, porque yo estaba intentando protegerlo. Cuando finalmente el doctor vio la situación, su cara cambió, no a preocupación profesional, sino a esa mezcla de shock y juicio. Fue en ese instante cuando yo supe que mi reputación se estaba muriendo en tiempo real. El doctor no llamó a un dermatólogo como persona lógica, llamó a los bomberos, como si yo fuera un incendio humano. Y lo peor fue que alguien, no sé quién, porque yo estaba en un trance de vergüenza y enojo, decidió llamar a Rogelio. Yo no di su número, yo no autoricé nada, pero claro, cuando una mujer está vulnerable, el mundo decide por ella. Yo estaba ahí escuchando palabras como cianocrilato y adhesivo extra fuerte y posible desbridamiento, y en mi cabeza solo sonaba, esto fue planeado. ¿Por qué? ¿Cómo termina un lubricante deportivo convertido en pegamento si nadie lo alteró? Yo no soy química, pero tengo lógica básica, y esa lógica me gritaba que algo no encajaba. Cuando Rogelio llegó, yo esperaba, aunque fuera, que trajera preocupación, una toalla, un solvente,
algo de humanidad. Pero no. Rogelio llegó con palomitas de maíz, como si esto fuera un estreno, y se sentó a ver cómo los médicos debatían si cortar la piel de mis manos o la de Charlie. Yo no podía creerlo, literalmente se instaló como espectador, con esa tranquilidad de quien siente que por fin ganó. Y ahí se me subió la sangre a la cabeza, porque no era solo celos, era crueldad. Yo le grité que él había provocado esto con su mala vibra, que hizo que el lubricante se cuajara, y Rogelio, en vez de indignarse por mi acusación, sonrió como si yo le hubiera dado la escena que quería. Los bomberos entraron con herramientas, con esa energía de «vamos a resolver», y yo me sentí un objeto, una situación, no una persona. Charlie lloraba de dolor y de vergüenza, y yo estaba atrapada no solo físicamente sino socialmente, porque toda la sala se volvió un rumor en segundos. Intentaron aplicar solventes, calor controlado, cosas que olían a laboratorio, y cada intento se sentía como si me arrancaran capas de piel. Yo gritaba, Charlie gritaba, y Rogelio comía palomitas. Ahí yo entendí que mi matrimonio tenía un problema más grave que los celos. Rogelio disfrutaba verme humillada. Al final, cuando los médicos lograron disminuir un poco la adhesión con un solvente, me quedó la piel sensible, ardida, como si me hubiera peleado con un ácido. Charlie quedó peor, y eso me hizo sentir una mezcla rara de culpa y defensa, porque yo no quería que él sufriera, pero tampoco aceptaba que me culparan como si yo hubiera hecho esto a propósito. Rogelio se acercó, finalmente, y me dijo con una voz tranquila que, ahora sí, entendía mi vocación, como burlándose. Yo lo miré con odio, pero también con esa confusión que me da cuando alguien muestra una cara que no esperaba. Y me quedó clarísimo que esta historia no terminaba en el hospital, porque el daño ya estaba hecho y él iba a usar esto como arma. Salimos de ahí con miradas encima, con murmullos, con un reporte médico que parecía un expediente de vergüenza. Charlie no me miraba a los ojos, yo estaba irritada, y Rogelio estaba demasiado feliz para ser inocente. Yo intenté decir que esto era un accidente químico, y Rogelio me respondió con una frase que me dejó fría, que los accidentes enseñan verdades. Ahí sentí una amenaza clara, como si me estuviera avisando que esto apenas empezaba. Y lo peor es que yo seguía sin entender cómo, de todas las cosas, un masaje se convirtió en un juicio público. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el detalle de la gabardina es de caricatura. Intentaste tapar un desastre y lo hiciste más sospechoso. Y tu marido con palomitas, si eso es real, tu relación es un circo. Respuesta de la OP, me encanta cómo ustedes hablan como si la privacidad fuera un chiste. La gabardina fue para protegernos de miradas enfermas como la tuya, porque todo lo convierten en morbo. Y lo de Rogelio solo demuestra que él llegó a disfrutar la humillación, pero claro, seguro también van a decir que yo me lo inventé para victimizarme, porque es lo único que saben hacer, invalidar a una mujer cuando cuenta algo incómodo. Usuario anónimo 2 dice, no culpes a la mala vibra, ni a la tristeza. Eso fue pegamento, punto. Y si tu marido lo hizo, tu prioridad debería ser denunciarlo, no seguir justificando tu terapia, punto. Respuesta de la OP, qué conveniente que ahora todos sean expertos y jueces y terapeutas en un solo comentario. Yo estaba en shock, con la piel ardiendo, y tú aquí exigiendo decisiones perfectas como si yo fuera un robot. Además, ustedes aman la palabra denunciar, cuando no les toca vivirlo. Yo estaba intentando sobrevivir y cuidar a mi amigo sin que el mundo nos despedazara, pero claro, para ustedes todo es fácil cuando lo ven desde una pantalla. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y todavía siento que mi piel recuerda el ardor como si tuviera memoria propia. Lograron despegarme, pero salí del hospital con las manos envueltas, sensibles, y con una sensación rarísima de que algo mío se había quedado atrás, como si la vergüenza te arrancara capas invisibles. Cuando me dijeron que había perdido las huellas dactilares, al principio no entendí la gravedad, porque yo pensé que era una forma poética de decir que el trauma te cambia. Luego vi mis dedos lisos, como si fueran de muñeca, y me dio un escalofrío porque eso no es normal, eso es evidencia de que el mundo te puede borrar. Charlie, por su parte, quedó con la zona depilada químicamente irritada, y aunque yo intenté verlo como un proceso de limpieza energética, su cara decía otra cosa. Él no me gritó, pero ese silencio suyo fue peor, porque el silencio es el sonido de la confianza muriéndose. Los días siguientes fueron una película confusa donde yo intentaba volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Me dolía lavarme las manos, me dolía abrir una botella, me dolía tocar cualquier cosa, y aún así Rogelio actuaba como si todo fuera un espectáculo que ya terminó. Yo esperaba alguna conversación adulta, aunque fuera incómoda, pero él se movía por la casa con una calma que parecía ensayada. No era calma de «estoy bien», era calma de «por fin tengo un argumento». Empezó a hablar de límites, de respeto, de que yo lo había humillado, y yo no podía procesar esa palabra porque la humillada fui yo, físicamente, públicamente, médicamente.
Mi cerebro se quedó trabado en esa injusticia como una astilla. Charlie dejó de escribirme con la misma frecuencia, y cada vez que yo intentaba preguntar cómo estaba, él respondía con mensajes cortos, secos, como si cada palabra le quemara la lengua. Yo entendí, en mi lógica, que él estaba evitando mover la energía para que no se le activara el dolor, y que por eso prefería el silencio. Pero también noté que su tono tenía miedo, no solo del ardor, sino del recuerdo. Me confesó, con esa voz chiquita de alguien derrotado, que cada vez que veía mis manos vendadas se le aceleraba el corazón. Yo le dije que era normal, que su cuerpo estaba asociando un episodio fuerte con un estímulo, y él solo respondió que prefería estar solo un tiempo. En mi cabeza, ese tiempo sonó a me quiero borrar de esta historia. A mitad de la semana, Rogelio me soltó la bomba con una frialdad que me pareció casi administrativa. Me dijo que quería el divorcio porque lo ocurrido demostraba adulterio, y yo literal me reí por nervios, porque es una acusación tan absurda que mi mente se defendió con humor. Yo le repetí, con paciencia de maestra, que fue un accidente químico durante una terapia, y que si alguien tenía culpa era el producto, no yo. Él dijo que no le importaban mis explicaciones, que ya había visto suficiente y que no quería seguir viviendo con esa clase de caos. Yo me quedé mirándolo como si me estuviera hablando en otro idioma, porque, ¿cómo puedes usar un accidente como motivo moral? En ese instante mi cabeza conectó cables raros y pensé que Rogelio estaba recibiendo consejos de alguien, porque nadie se vuelve tan calculador de la nada. La palabra, adulterio, me golpeó como si me hubieran tirado un balde de agua sucia en la cara. Yo no me sentía infiel, me sentía malinterpretada, que es una sensación muy distinta, porque la infidelidad implica intención y yo tuve pánico, no intención. Él empezó a mencionar que sus amigos, que su familia, que la gente, como si el jurado de mi vida fueran personas que ni siquiera estuvieron ahí. Yo le dije que si él se guiaba por chismes entonces nunca me amó, y él respondió que el amor no es aguantar vergüenzas. Eso me encendió una paranoia inmediata. Me imaginé a Rogelio contando la historia con su versión, editada, para quedar como víctima heroica. Me imaginé a alguien riéndose y a él disfrutándolo, porque a Rogelio le gusta tener público cuando cree que tiene razón. En esos días también apareció el tema de la fianza de Charlie, porque hubo una denuncia por escándalo público derivada del caos hospitalario. Yo no quería entrar en detalles legales porque mi cabeza no estaba para instituciones, pero sí tenía claro que ese dinero era para ayudarlo a salir del problema, porque él ya había sufrido suficiente. Yo abrí el cajón donde guardábamos ahorros y sentí una mezcla de responsabilidad y rabia, porque todo lo que tocaba se convertía en lío. Rogelio, en lugar de mostrar preocupación por Charlie como ser humano, solo decía que él se lo buscó por prestarse a esas cosas. Yo no lo acepté, porque nadie se busca un accidente químico, eso es como culpar a alguien por resbalarse. Y ahí, otra vez, mi mente decidió que si nadie entendía, yo iba a demostrarlo. Me obsesioné con una idea que en ese momento me pareció impecable, la marca del lubricante estaba conspirando con Rogelio. Sé que suena exagerado, pero cuando una coincidencia es tan exacta, una empieza a ver patrones, y yo llevo años viendo patrones donde otros ven caos. El envase, el nombre, alto rendimiento, la reacción, la rapidez, todo parecía diseñado para humillarme con precisión quirúrgica. Yo pensé que Rogelio pudo haber alterado el contenido, pero también pensé que tal vez el producto ya venía defectuoso y solo necesitaba un detonante, como el oxígeno o el calor corporal. Rogelio era el detonante emocional, el oxígeno era el ambiente, y el resto era química maliciosa. Mientras más lo pensaba, más convencida estaba, y esa convicción me dio una energía extraña, como si el universo me hubiera asignado una misión. Así que tomé una decisión que, en mi mente, era completamente científica. Fui a comprar 50 botes de la misma marca usando el dinero de la fianza, porque si iba a demostrar un defecto, necesitaba muestras, repetición, evidencia. Yo iba por los pasillos con el carrito lleno y sentía que la gente me miraba, y mi cabeza interpretó esas miradas como confirmación de que el sistema estaba involucrado. Imaginé cámaras, imaginé empleados avisando, imaginé que Rogelio ya había llamado para advertir que yo iba a armar show. Pero yo seguí, porque cuando te quieren pintar como loca, lo mejor es ser metódica, y yo en mi mundo soy metódica aunque la gente no lo entienda. Salí con las bolsas sintiéndome una investigadora clandestina, una heroína doméstica de laboratorio. Llegué a la casa con mi arsenal de botes y me preparé para mi experimento casero. Pensé que si el producto se convertía en adhesivo por sí solo, debía hacerlo sin necesidad de piel ajena ni situaciones vergonzosas. Elegí mis pies porque la piel del pie es resistente y porque, en mi lógica, si pasaba algo, sería menos humillante que con las manos. Me senté en la sala, abrí un bote, y eché un poco, esperando sentir solo deslizamiento normal. Al principio se sintió como debía, resbaloso, frío, sin drama, y por un segundo me sentí tonta por haber gastado tanto. Pero luego, como si el aire tuviera intención propia,
sentí que la planta del pie se agarraba al tejido. Miré hacia abajo y mi pie ya no se deslizaba, se quedaba fijo, como si el piso hubiera decidido apropiarse de mí. Intenté levantarme y el tirón me arrancó un gemido que me dio rabia porque yo no iba a darle el gusto al universo de verme derrotada. Me quedé quieta, respiré, y pensé que tal vez era solo el material de la alfombra reaccionando, como si la casa entera estuviera conspirando para hacerme quedar mal. Probé con el otro pie, por consistencia experimental, y fue peor, porque ahora estaba en modo pegada por duplicado. Empecé a sudar y a reírme nerviosa al mismo tiempo, porque mi cerebro no sabía si esto era triunfo o tragedia. Si me pegaba, significaba que tenía razón sobre el defecto, pero también significaba que yo iba a terminar otra vez en el suelo. Y entonces escuché la puerta, y mi estómago se hundió. Rogelio entró con tasadores para vender la casa. Yo no sabía que los había citado ese día, o tal vez lo sabía y lo olvidé porque mi semana había sido una nube de ansiedad, pero en mi mente se volvió obvio que él lo planeó para que me encontraran así. Yo estaba en posición fetal, pegada a la alfombra, con las bolsas de botes alrededor como si fueran pruebas de un crimen. Quise explicar, pero las palabras me salieron en forma de grito, y lo único que pude decir fue que lo sabía, que era una fórmula defectuosa que reaccionaba con el oxígeno. Los tasadores se quedaron congelados y uno de ellos hizo esa cara de quien decide no mirar demasiado para no meterse en problemas. Rogelio, en cambio, tenía la cara de un hombre que acaba de recibir el regalo que quería. Intentaron despegarme con fuerza, y la alfombra empezó a levantarse como si fuera piel, lo cual me dio un ataque de pánico porque yo no quería otra pérdida física. Rogelio dijo que era mejor cortar la alfombra y listo, como si yo no fuera una persona sino un mueble pegado. Yo grité que no, que eso era evidencia, que no podían destruir la escena del experimento, porque si cortaban, no iba a poder probar nada. Pero claro, en ese momento nadie pensaba en mi lógica, todos estaban en modo, esta mujer está fuera de control. Me despegaron a la fuerza, y yo sentí el ardor otra vez, como un déjà vu químico. Me quedé llorando de impotencia, no porque me doliera solo la piel, sino porque me dolía que la realidad siempre se me escapara por detalles absurdos. Lo peor fue lo que Rogelio hizo después. Aprovechó ese episodio para sostener que yo estaba mentalmente inestable y que él necesitaba protegerse, como si yo fuera una amenaza y no una persona en crisis. Dijo que mi experimento demostraba que yo no tenía criterio, que yo gastaba dinero sin pensar, que yo inventaba conspiraciones. Yo intenté explicar, con voz temblorosa, que justamente eso era lo que estaba probando, que el producto se transformaba, que era un defecto, que yo no estaba imaginando. Pero la gente solo escuchó 50 botes, y me pegué a la alfombra, y lo tomó como prueba de locura, no como prueba de defecto. La ironía es que mi intento de demostrar mi cordura se convirtió en el argumento perfecto para que me llamaran inestable. Rogelio vendió la casa con la alfombra recortada, como si fuera un trofeo absurdo, y yo sentí que se estaba quedando con el último pedazo de mi dignidad. Además, usó todo esto para quedarse con el perro, diciendo que el animal necesitaba estabilidad y que conmigo corría peligro. Ese golpe fue el más bajo, porque el perro no entiende chismes ni juicios, el perro solo entiende cariño, y yo sí sé dar cariño. Yo intenté abrazarlo el día que Rogelio se lo llevó, pero mis manos sensibles y mi orgullo herido me dejaron paralizada. Me quedé mirando cómo cerraban la puerta y sentí una amenaza nueva. Si Rogelio estaba dispuesto a usar mi peor semana como arma legal, lo siguiente iba a ser aún más sucio. Y yo, con mis dedos lisos y mi cabeza llena de patrones, entendí que la guerra ya no era química, era narrativa, y él estaba ganando. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, comprar 50 botes con el dinero de la fianza no es experimento, es sabotaje a tu propia vida. Te pegaste a la alfombra y aún crees que eres la científica de la casa. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con reducir todo a burla cuando no les conviene entender? Yo estaba intentando demostrar un defecto real y nadie me iba a creer si no tenía evidencia, pero claro, ustedes prefieren que una se quede callada y aguante. Lo del dinero es lo único que repiten porque así evitan hablar de lo importante, que el producto reaccionó solo y que Rogelio lo usó para armar un teatro. Usuario anónimo 2 dice, tu marido no te arruinó, tú te arruinaste sola. Y lo del perro, por favor, si ni tú controlas tus ideas, ¿cómo vas a cuidar a un animal? Respuesta de la OP, me parece increíble cómo hablan de control, como si la vida fuera una planilla de Excel. Yo he cuidado a ese perro más que Rogelio, y el perro lo sabe, pero ustedes creen que estabilidad es frialdad y juicio. Además, si yo no controlo mis ideas, explíquenme por qué el producto se volvió adhesivo en mis pies sin necesidad de nada más, pero claro, cuando los hechos incomodan, prefieren llamarme loca para no pensar. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y la vida se siente como si alguien la hubiera reorganizado sin avisarme. Al inicio pensé que en 2 años todo se iba a aclarar, que la gente olvidaría,
que Rogelio se cansaría de su personaje, que Charlie superaría el miedo. Pero no, algunas cosas se quedan pegadas aunque te despeguen la piel. A veces miro mis manos y todavía me sorprende verlas lisas, sin huellas, como si fueran manos prestadas. Me acostumbré a explicar en trabajos y trámites que no es que yo borre mis rastros por misterio, es que tuve un accidente químico, y aún así la gente me mira raro. Es agotador vivir bajo la sombra de una escena que otros convierten en chiste. Charlie no volvió a hablarme. Al principio me decía que necesitaba espacio, luego dejó de contestar, y finalmente me bloqueó. Yo intenté entenderlo con mi mente de sanación, pensé que era un mecanismo de defensa, que su cuerpo asociaba mis manos con dolor y vergüenza, y que por eso su mente me eliminó. Él llegó a decirle a alguien en común que cada vez que me veía se le escondía el asunto del puro estrés, como si su cuerpo quisiera borrar el recuerdo por supervivencia. Esa frase me dolió porque me hizo sentir como un trauma ambulante, y yo nunca quise ser eso para él. Pero también me pareció injusta, porque yo fui la que ayudó, yo fui la que se expuso, y aún así terminé convertida en su fantasma. A veces me dan ganas de escribirle desde otro número, solo para explicarle que yo también quedé marcada, pero luego me detengo porque no quiero añadir más caos. Rogelio, en cambio, floreció como si la maldad le diera vitaminas. El divorcio se concretó, y él se encargó de pintarme como la exesposa inestable que casi destruye su vida, cuando el que disfrutó el show fue él. Lo más absurdo es que, con el tiempo, me enteré de que Rogelio empezó a contar la historia como anécdota en reuniones, cambiando detalles para que se oyera más graciosa, más cruel, más humillante. Gente que ni me conoce se enteró, porque él la repetía como si fuera un monólogo, y eso me hizo sentir expuesta incluso lejos. Yo intenté no obsesionarme, pero mi mente ve patrones y no puedo evitarlo. Cuando alguien convierte tu dolor en entretenimiento, está robándote propiedad emocional. Y yo sabía que él haría eso, porque ya lo había visto con las palomitas en el hospital, esa felicidad de espectador. Lo que nadie me contó, y que me cayó como un baldazo de absurdo, fue que Rogelio se hizo rico. Resulta que él patentó la fórmula del pegamento trampa para infieles, una mezcla casera que inventó ese día, y la vende online como broma pesada. Cuando me lo dijeron, yo pensé que era un rumor, porque suena demasiado ridículo incluso para mi vida, pero luego vi capturas de gente promocionándolo como si fuera el chiste del año. Él lo vende con publicidad de bromas entre parejas, como si la confianza fuera un juego y la humillación fuera un producto. Yo, cada vez que lo pienso, siento que se me revuelve el estómago, porque significa que mi peor día fue su prototipo. También me da rabia porque confirma que él sí tenía intención, que no fue celos, fue creatividad cruel, y el mundo lo premió. Al principio me quedé paralizada por esa noticia. Pensé en demandarlo, en hacer un escándalo, en gritarle al mundo que eso no es humor, que eso es violencia disfrazada de broma. Pero luego me chocó con algo muy real, la gente ama reírse de lo incómodo y odia hacerse responsable. Además, yo ya estaba agotada de instituciones, de trámites, de miradas. Y mi cabeza hizo lo que siempre hace cuando está saturada, buscó una explicación alternativa para sobrevivir. Me dije que tal vez el universo quería que yo aprendiera sobre límites, aunque yo no había pedido esa lección. Me dije que tal vez todo esto era una prueba de resistencia, aunque yo no creo en pruebas, creo en sentido común. Y aún así, me tragué esas ideas porque necesitaba dormir. Conseguir trabajo fue raro porque mis manos, en lugar de ser un obstáculo, terminaron siendo una ventaja. Terminé en una fábrica de ensamblaje de piezas pequeñas, donde se requiere delicadeza, limpieza, precisión. Yo entré con miedo, pensando que mis dedos sensibles y lisos iban a hacerme torpe. Pero pasó lo contrario, como perdí las huellas dactilares, no dejó marcas en piezas delicadas, y eso hizo que mi rendimiento fuera impecable. La primera vez que el supervisor me felicitó, sentí una mezcla extraña de orgullo y sarcasmo, porque mi accidente vergonzoso se convirtió en una habilidad laboral. Me nombraron empleada del mes, y yo me reí sola pensando que la vida tiene un sentido del humor horrible, pero eficiente. A veces siento que mis manos se convirtieron en una herramienta nueva, como si el mundo me hubiera reasignado. Eso sí, tengo prohibido usar cremas de manos. En la fábrica son estrictos con sustancias que puedan afectar materiales, y yo ya tengo un historial que no ayuda. Mis manos se resecan, se sienten tirantes, y en la noche las miro y pienso que son manos de alguien que vivió una historia demasiado absurda para ser real. Hay días en que escucho la palabra adhesivo en el trabajo y me da un microsalto por dentro, como un reflejo. No es miedo, es memoria corporal, como si mi piel no confiara en el aire. Y aunque me va bien, hay una parte de mí que sigue sintiéndose injustamente castigada, porque yo no buscaba un nuevo talento, yo buscaba una vida tranquila. Mi relación con la vergüenza cambió. Antes me importaba mucho cómo me veía, pero ahora siento que el mundo ya vio lo peor en versión chismeada, así que me quedó una especie de libertad rara. Sin embargo,
Esa libertad tiene un costo. También me volví desconfiada. Cuando alguien me pregunta por qué me divorcié, yo doy respuestas neutras, porque no quiero darle combustible a nadie. Cuando alguien se ríe de bromas pesadas, yo lo observo distinto, como si estuviera evaluando si esa persona también sería capaz de reírse de mí mientras sufro. Es agotador vivir con esa antena, pero mi cabeza no sabe apagarse, siempre está buscando señales de peligro en cosas pequeñas. Un envase, una textura, una palabra, y mi mente ya está armando teorías. A veces, cuando camino por un supermercado y veo un estante de productos parecidos al que inició todo, siento un impulso absurdo de comprar uno solo para olerlo y confirmar que no es el mismo. Me pasa con el pegamento común también, me dan ganas de leer etiquetas como si fueran profecías. Me digo que es ridículo, que ya pasó, que estoy trabajando, que me va bien. Pero mi cerebro, que no conecta cables de manera normal, insiste en revisar el mundo como si fuera una trampa. Y lo peor es que, después de lo que viví, no puedo culparlo del todo, porque una vez ya fui la persona pegada a una alfombra con tasadores mirando. Una vez ya fui la escena que otros cuentan para reír. La última vez que pensé en Charlie fue hace poco, cuando estaba cansada y me dolían las manos por el trabajo repetitivo. Se me cruzó la idea de llamarlo, no para hablar del pasado, sino para preguntarle si estaba bien, porque yo todavía tengo ese impulso de cuidar. Mi mente hizo su teatro y me imaginó diciéndole que yo podía ayudarlo con su tristeza como antes, como si nada hubiera pasado. Luego recordé que me bloqueó, y sentí una punzada de rabia y tristeza mezcladas, porque él se perdió mi terapia, pero yo también perdí un amigo. Me quedé mirando el teléfono sin hacer nada, como una estatua, y me dije que tal vez es mejor así. Hay historias que, aunque se cierren, dejan una puerta sellada. Rogelio sigue con su vida de emprendedor de bromas, según supe por gente que todavía lo sigue en redes. Yo no lo busco, pero a veces la información te encuentra, y cuando la veo, siento esa mezcla de incredulidad y furia. Me consuela pensar que el dinero no cura el vacío de alguien que necesitó humillar para sentirse grande. Me consuela también que, por más que él venda su producto, no puede vender lo que yo aprendí, que su calma era un disfraz y que yo me enamoré de una versión editada. Si algo bueno salió de esto es que ya no confundo estabilidad con bondad. Y aunque mi vida sea confusa, al menos ahora sé leer mejor las caras. Hoy vivo sola, trabajo, pago mis cosas, y cuando alguien intenta tratarme como loca por una anécdota, yo lo miro con una serenidad que antes no tenía. No porque yo sea más sabia, sino porque ya me cansé de justificarme ante gente que solo quiere reír. Sigo creyendo que el cuerpo guarda tristeza en lugares extraños, sigo creyendo en la sanación, pero ahora soy más cuidadosa con a quien le doy mis manos. Mis manos ya no son solo manos, son una historia, una advertencia, una prueba de que lo absurdo puede destruirte si no aprendes a poner límites. Y si algún día vuelvo a querer a alguien, voy a asegurarme de que sea alguien que no lleve palomitas al dolor ajeno. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la única justicia poética aquí es que tu ex se hizo millonario con tu desastre y tú sigues hablando como si fueras una mártir incomprendida. Te pasó por jugar a terapeuta sin serlo. Respuesta de la OP. Qué obsesión con castigarme como si yo hubiera planeado una tragedia para entretenerlos. Si Rogelio se hizo rico con una crueldad, eso habla de él y de la gente que compra esas cosas, no de mí. Y lo de jugar a terapeuta es una forma barata de burlarte de la compasión, como si ayudar fuera un delito cuando no encaja en tu moral chiquita. Usuario anónimo 2 dice, Charlie te bloqueó, el perro se fue, la casa se vendió y tú sigues convencida de que el universo te eligió. No eres protagonista mística, eres el problema con patas. Respuesta de la OP, me encanta cómo celebran pérdidas ajenas como si fueran trofeos, porque así se sienten superiores por 5 segundos. Si yo fuera, el problema con patas, Rogelio no habría necesitado inventar una trampa ni venderla como chiste, habría bastado con irse como adulto. Pero no, a ustedes les encanta simplificar todo para no pensar, y yo ya no voy a cargar con su necesidad de etiquetarme para que el mundo les parezca ordenado.